Imagina por un momento que estás observando a una persona que sonríe, habla con normalidad, parece tranquila, todo indica que está bien, pero en realidad está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Ahora, imagina lo contrario, una persona que llora, su voz se quiebra, su rostro refleja tristeza, sin embargo, acaba de recibir una noticia extraordinaria y esas lágrimas son de felicidad. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Cómo sabemos realmente qué emoción está sintiendo una persona? Porque las emociones parecen evidentes, creemos reconocerlas constantemente, las observamos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, pero cuando la psicología intentó estudiarlas científicamente descubrió algo inesperado. Las emociones no pueden observarse directamente, podemos observar las conductas, podemos medir cambios corporales, podemos escuchar lo que una persona nos cuenta, pero la emoción en sí misma permanece oculta. Y precisamente por eso nació uno de los mayores desafíos de la psicología de la emoción. ¿Cómo estudiar científicamente algo que no podemos ver? Puede parecer una cuestión sencilla, sin embargo, durante décadas los investigadores se encontraron con una dificultad enorme. No se ponían de acuerdo sobre qué era exactamente una emoción. ¿Era una respuesta fisiológica? ¿Era una conducta observable? ¿Era una experiencia subjetiva? ¿O era algo mucho más complejo? A partir de estas preguntas surgieron dos grandes formas de entender la investigación emocional. Por un lado, el paradigma de la respuesta emocional. Por otro, el paradigma de la emoción como constructo. Y esa diferencia cambió por completo la manera de estudiar las emociones. El paradigma de la respuesta emocional. Durante muchos años los investigadores pensaron que la mejor manera de estudiar las emociones consistía en analizar las respuestas que producen. Al fin y al cabo, cuando sentimos una emoción, nuestro organismo cambia. Nuestro comportamiento cambia, nuestra expresión facial cambia. Desde esta perspectiva, las emociones podían investigarse observando aquello que resultaba medible: la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión muscular, las expresiones faciales, la conducta. La emoción se estudiaba a través de sus respuestas y por eso este enfoque recibió el nombre de paradigma de la respuesta emocional. El problema que cambió todo. Poco a poco empezaron a aparecer dificultades. Dos personas podían presentar respuestas fisiológicas parecidas y experimentar emociones completamente diferentes. Una persona podía sonreír sin sentirse feliz, otra podía ocultar perfectamente su miedo. Y entonces apareció una pregunta todavía más complicada. ¿Y si la emoción no fuera ninguna de estas respuestas? ¿Y si todas ellas fueran simplemente pistas? La emoción como constructo. Esta idea dio lugar al llamado paradigma de la emoción como constructo. Desde esta perspectiva, las emociones no se observaban directamente, lo que observamos son datos, indicadores, manifestaciones, y a partir de ellos, los investigadores infieren la existencia de una emoción. Por eso, conceptos como miedo, alegría, ira o tristeza pueden entenderse como constructos psicológicos. No son objetos que podamos observar directamente, son explicaciones científicas que utilizamos para comprender determinados patrones de respuesta humana. Los métodos que utilizan los investigadores. Una vez aceptada esta complejidad, la investigación emocional comenzó a utilizar diferentes métodos. Ninguno era suficiente por sí solo, todos aportaban una parte de la información. Los investigadores comenzaron a registrar la actividad del organismo, frecuencia cardíaca, conductancia de la piel, presión arterial, respiración, actividad muscular. El objetivo era comprender cómo responde el cuerpo humano cuando experimentamos emociones. Estas técnicas permitieron avanzar enormemente en el conocimiento de la relación entre emoción y activación fisiológica. Sin embargo, también demostraron que una misma respuesta corporal puede aparecer en emociones diferentes. Los métodos conductales también se analizaron las expresiones faciales, los movimientos corporales, la postura, el tono de voz, la conducta observable, todo aquello que pudiera aportar información sobre el estado emocional de una persona. Esta línea de investigación permitió desarrollar sistemas cada vez más precisos para estudiar la expresión emocional y comprender mejor cómo las emociones se manifiestan externamente. Pero existía un aspecto imposible de observar desde fuera: la experiencia subjetiva. Por eso se desarrollaron los autoinformes, es decir, procedimientos mediante los cuales las personas describen sus emociones y experiencias.
Estos instrumentos permiten acceder a aquello que siente el individuo y que no siempre resulta visible para los observadores externos. No obstante, también presentan limitaciones, ya que las personas pueden interpretar incorrectamente sus emociones o tener dificultades para describirlas con precisión. Finalmente, los investigadores comenzaron a crear situaciones controladas para provocar emociones y estudiar sus efectos. Imágenes, vídeos, recuerdos autobiográficos, escenarios simulados. Gracias a ello fue posible analizar relaciones causales y avanzar enormemente en el conocimiento científico de las emociones. La investigación experimental continúa siendo una de las herramientas fundamentales de la psicología de la emoción actual. Después de décadas de investigación apareció una conclusión extraordinariamente importante. Las emociones no pueden explicarse desde una misma perspectiva. No son solamente cambios fisiológicos, no son solamente conductas, no son solamente pensamientos, no son solamente experiencias subjetivas. Las emociones son fenómenos multidimensionales y precisamente por ello la investigación actual combina diferentes métodos y niveles de análisis. Cada uno aporta información relevante, pero ninguno por sí solo permite comprender toda la complejidad del fenómeno emocional. La historia de la investigación emocional puede resumirse como un intento de hacer visible lo invisible. Los investigadores han intentado comprender algo que todos experimentamos pero que nadie puede observar directamente, y para conseguirlo han desarrollado métodos cada vez más sofisticados, observando el cuerpo, analizando la conducta, escuchando la experiencia subjetiva, diseñando experimentos, todo ello con un objetivo común: comprender cómo funcionan las emociones humanas, porque aunque no podamos ver una emoción directamente, sí podemos estudiar las huellas que deja tras de sí. Y es precisamente a través de estas huellas como la psicología ha conseguido construir gran parte del conocimiento que hoy tenemos sobre las emociones. Las emociones siguen siendo uno de los fenómenos más complejos del comportamiento humano, pero gracias a la investigación científica comprendemos cada vez mejor cómo se originan, cómo se expresan y cómo influyen en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con el mundo que nos rodea.